buenas noches, hermanos, se nos bendiga. Estamos nuevamente en una reunión de doctrina fundamental de lunes en la noche, tocando un aspecto de palabra profética acerca del milenio. El milenio o reino milenial es el reino que se instaurará sobre toda la tierra después de la gran tribulación, después del cumplimiento de los 7 últimos años de esta era, donde habrá una gran tribulación que la hemos ido viendo con detalle, con cierto detalle. Una vez concluido los años de la tribulación, el Señor vuelve con su iglesia para instaurar, después de enfrentarse al anticristo en Valle de Armagedón, etcétera, todos los acontecimientos, y se va a dar algo que solo el Señor puede lograr: cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Una tierra que evidentemente después de los juicios descritos en Apocalipsis va a quedar totalmente destruida, ¿no? Entonces va a ser cielos nuevos y tierra nueva donde el Señor Jesús va a reinar por 1000 años. Hemos ido viendo algunos aspectos, la razón por qué se trata de ese término milenio, ¿no? Que no es otra cosa que el cumplimiento de 1000 años del reino mesiánico, al que se llama generalmente el reino milenial. Pero antes no nos olvidemos de dar gracias al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos una vez más por tu misericordia y tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor, para poder, Dios mío, estar en este estudio de tu palabra, Señor, escudriñando tus escrituras, escudriñando los acontecimientos que son los que van a ser después de estos. Gracias, Padre Santo. La Biblia es una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por mostrarnos qué es lo que va a acontecer. Ante tanta situación que va pasando hoy, guerras, rumores de guerras y todo lo demás, la esperanza gloriosa de tu venida, Señor, la esperanza gloriosa de un cielo nuevo y una tierra nueva, la esperanza bendita de que tú en persona vas a estar reinando en Jerusalén, Señor. Gracias, Padre, por esta promesa que está escrita en tu palabra, y palabras fieles y verdaderas son las que están registradas en la Biblia. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces. ¿Quiénes son? La pregunta que podríamos hacernos esta noche es: ¿qué tipo de personas estarán en el reino milenial? Dos tipos de personas. Amén. Existirán personas con cuerpos glorificados o inmortales. La iglesia arrebatada, ¿no? Lo que vienen, y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice hemos estudiado, ¿verdad?, en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Que entraremos al milenio con cuerpos glorificados. Y gente con cuerpos mortales, entre los que se cuentan, ¿a quiénes? A los sobrevivientes de la gran tribulación, y también habrá un remanente judío que va a ser salvo. Algo que nos llama tremendamente la atención es que después de ver en detalle los juicios que van a hacer de la gran tribulación, parece increíble que pueda haber sobrevivientes de esta gran tribulación, pero va a haber un remanente judío guardado precisamente por el Señor en ese tiempo. Por eso vamos a mencionar este aspecto. Los sobrevivientes de la gran tribulación tendrán cuerpos mortales y en esa condición vivirán en el reino del milenio. Los salvos del Antiguo Testamento resucitarán con cuerpos glorificados para recibir su recompensa o heredad en el milenio. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando venga el arrebatamiento, los muertos en Cristo participarán del rapto al principio de la semana. Después de la semana, después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, van a resucitar los muertos salvos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿quién? Daniel. Por eso nos vamos a referir a Daniel, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué le dice el último versículo de Daniel? Le dice: tú irás hasta el fin, reposarás, ¿y qué dice? Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Dónde? En el milenio, ¿no es cierto? En el milenio.
Esa es la promesa que el Señor le da. Y por extensión, todos aquellos, como empezando el padre Abraham, los antiguos salvos del Antiguo Testamento, van a resucitar al final de la gran tribulación y van a tener su heredad en el milenio o en el reino milenial. Ahora bien, otra característica fundamental en el milenio o reino milenial es que, a diferencia de lo que ocurre hoy, no existirán guerras. Hoy día lo que vemos más es eso: guerras, rumores de guerras, conflictos por aquí y por allá. Incluso estaba viendo el otro día conflictos que se desarrollan, por ejemplo, en el continente africano, que son tan frecuentes que ni se lo menciona en las escrituras. Amén. ¿Perdón? 12:13, ¿no? No, 12:13. Amén. Si alguno escucha, Daniel 12:13. Amén. Bien. Bien, entonces, les decía lo siguiente. Hoy, por ejemplo, a veces apenas se conocen de conflictos que se están desarrollando en África, ¿verdad? Levantamientos, motines, revoluciones, que nadie ya ni le da bola. Entonces, y es prácticamente constante el asunto, ¿no es cierto? Entonces, se conoce de Ucrania, Rusia, porque es un efecto que tiene fuerte, ¿no? O el asunto de Estados Unidos, Irán, Israel, etcétera, etcétera. Pero de pueblos más pequeños como en África, pues, casi no se los menciona, ¿no? Pero hay el cumplimiento de guerras, rumores de guerras, revoluciones, sediciones, levantamientos. ¿Amén? La característica que va a tener el reino de 1000 años es un reino de justicia, gozo y paz. Anote por favor eso. Esa es la característica fundamental del milenio, del reino milenial. Justicia, gozo y paz. Ahora bien, para las personas con cuerpo mortal no se permitirá que den a luz al pecado, ya que será inmediatamente castigada la muerte. Por ello, en toda la tierra habrá justicia, gozo y paz. ¿Cuál es el problema en nuestro medio, en nuestra vivencia en esos días, antes de todos los acontecimientos? En este tiempo, hermanos amados, lamentablemente muchas veces no se castiga el pecado. Añaden pecado a pecado y las gentes siguen haciendo sus cosas, y entonces aparecen las mafias, aparecen organizaciones criminales que parece que nadie les frenara y nadie. Sí, se sabe también de organismos internacionales que agarran y tratan de controlar, pero por ejemplo el narcotráfico, hermanos, cada vez asesinatos, crímenes, violencia por aquí y por allá. Si algo va a tener el milenio, es que nuestro Señor en personas regirá con justicia, gozo y paz. O sea, solo el Señor va a poder poner orden a todo y la restauración, como hemos estudiado, de todas las cosas. Amén. Ahora bien, vamos a ver pasajes al respecto, ¿no? Algo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que será levantada la maldición original sobre la tierra. ¿Cuándo empezó esa maldición? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 17. Producto de la caída, producto de la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Génesis 3, 17. ¿Qué nos dice la Escritura? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todo lo que encontramos hoy, hermanos queridos, en cuanto a dificultad en la agricultura, en sequías y todo lo demás, hermanos, es producto de la caída, es producto de la maldición de la tierra. Amén, producto del pecado. Pero esa maldición será levantada. ¿Por qué? Lo encontramos en Isaías capítulo 2, versículo 4. Isaías capítulo 2, versículo 4. Cuando veíamos el libro de Isaías, encontramos también este versículo, lo vamos a mencionar de nuevo por su importancia. Isaías capítulo 2, versículo 4. Dice:
Podemos leer desde el 2, desde el 2 al 4, ¿ya? Para entender mejor. Acontecerá en lo postrero de los días, de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Y qué dice el versículo 4? Juzgará entre las naciones, reprenderá muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Va a ser un reino de justicia, gozo y paz. Vamos más adelante. Capítulo del mismo libro de Isaías, 11:4. 11:4. Amén. 11:4. ¿Qué dice? Sino que juzgará con justicia. ¿Quién? El Señor Jesús. También podemos leer desde, justamente, si vas leyendo desde el versículo 1, se trata del Mesías, ¿no? El Mesías Jesucristo. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Entonces, definitivamente será un reino de justicia, gozo y paz. Veamos el capítulo más adelante, el capítulo 65, 17 de Isaías. Isaías habla mucho acerca del milenio. Isaías 65, 17, ¿qué dice? Porque aquí, ahí está. He aquí, versículo 65, 17. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿Qué significa esto? Aborto, ¿no? Entonces, porque son linaje de los benditos, de Jehová y sus descendientes. Miren ustedes qué maravilla. Antes que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Imagínense qué bendición va a ser ese tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver otros, incluso hay otros pasajes que se relacionan con esto. Miqueas, uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 4, versículos 3 y 4. Miqueas habla también acerca de esto. Miqueas capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Alguien? Amén. Miqueas capítulo 4, versículo 3 y 4. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué ocurre hoy? Que se preparan
están buscando hacer armas de guerra cada vez más sofisticadas. Terrible. ¿Ven? El que sigue, se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera. No habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí hay una característica bien bonita. Cuando dice en el versículo 4, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Una característica que tenía el judío en su casa es que tenía una vid o una higuera, y lo que acostumbraban es leer debajo de la higuera. Cuando lo encuentra Natanael, el Señor Jesús, lo ve debajo de una higuera y dice, por eso es que en los evangelios dice, este es un judío en el cual no hay equivocación, ¿no? Porque el judío promedio hacía eso, ¿no? Entonces, ¿qué denota eso? Que en tiempos de paz podían hacer eso, echarse bajo la higuera, y poder leer y poder descansar, todo sin que nadie como dice aquí, sin que, como está escrito aquí, se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Cuando hay conflictos, hermano, lo menos que tienes es tranquilidad. Tienes que estar. Hoy día, por ejemplo, Israel hace sonar las bocinas para que vayan a sus refugios. Están charlando en una calle. Ya uno no puede imaginar por cómo será eso, ¿no? Están en una cena, por ejemplo, están terminando la cena y de pronto se escucha un ruido de esos y tienen que salir, pero volando, para irse a los refugios, ¿no es cierto? Porque si no los hacen volar ahí, terrible, ¿no? Amén. Bueno, Zacarías capítulo 9, versículo 10. Zacarías capítulo 9, versículo 10. Vayan anotando y después ya lo pueden leer en sus casitas. Amén. Zacarías capítulo 9, versículo 10. De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ese es el reino mesiánico. Zacarías 9, versículo 10. Amén. Y tenemos el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Qué dice el versículo 2 y 3 acerca de esto que estamos viendo en esta noche? 22, 2 y 3. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol, subraya esa parte, eran para la sanidad de las naciones. Evidentemente, aclaremos un punto. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis ya es la eternidad. Ya acabó el milenio y ya es la eternidad. Pero se está refiriendo a ese árbol, el árbol de la vida, que daba frutos que eran en el milenio para la sanidad de las naciones. O sea, no habrá enfermedades. ¿Ven? Será algo realmente maravilloso. Por eso dice más adelante, versículo 3, no habrá más maldición, el trono de Dios, el Cordero, estará en ella y sus siervos le servirán. Otro punto que esta noche podamos ver del milenio, del reino milenial, es que habrán casamientos, pero entre las personas, solamente las personas con cuerpo mortal. Habrá nacimientos. ¿Por qué decimos solamente entre las personas de cuerpo mortal? Uno de los motivos del matrimonio, ¿cuál es hoy? La preservación de la especie, ¿no es cierto? Preservar la especie. En el hijo se puede volver nuevo, esa expresión, ¿no ve? Entonces, si ya son cuerpos glorificados, ya no hay razón, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, el hecho de que en el milenio habrán sí casamientos, pero serán de las personas que nazcan con cuerpo mortal. ¿Ya? Pero aquí la diferencia está en lo siguiente, que el promedio de edad será mucho más alto de lo que es hoy. Que de acuerdo a la Biblia, en nuestros días, ¿cuánto es? 70, 80. Eso dice el Salmo 90. Vamos al Salmo 90. Para aquellos que todavía no saben que hay un promedio mencionado en las Escrituras.
Salmo capítulo 90, que dice el único salmo de Moisés, ¿no? Entonces, dice, gloria al nombre del Señor. Salmo capítulo 90. Versículo 10. 90, 10. Los días de nuestra edad, ¿cuánto es? 70 años, no me mire. Si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y... ¿Qué significa volamos? Partimos. Amén. Más vale que sea la presencia del Señor. Amén. Amén. En el reino mesiánico será similar como ocurría antes del diluvio. ¿Cuál era el promedio de la edad antes del diluvio? Entonces un hombre de 100 años era considerado niño. ¿Ven? ¿Ya? Vamos un ratito a revisar cuál era la edad de los antes del diluvio. ¿Dónde está eso? En el Testamento. Génesis. En la genealogía de nuestro de Noé. ¿No ve? Ahora, hay uno que llegó a vivir ¿cuánto tiempo? Si usted quiere revisar la edad de la gente antes del diluvio, tiene que irse a Génesis capítulo 5. Vamos a ver desde el versículo, es todo el capítulo, ¿no? Pero lo puedes revisar. Por ejemplo, versículo 9. Vivió Enos 90 años, engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, ¿cuánto? 815 años. También Adán, en los días que murió, fueron 930 años, está en el versículo 5. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. Cainán, ¿cuánto vivió Cainán? 910 años. ¿Cuánto vivió Mahalalel? Jared. En el versículo 21, por si acaso, hay un personaje de antes del diluvio. Enoc. Este Enoc tipifica ¿qué? ¿Apunta qué? Al rapto. ¿Por qué? Porque dice que vivió Enoc 65, estamos en el versículo 21. Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años, pero no conoció muerte, fue traspuesto por Dios, fue llevado por Dios. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Pero en todo esto, ¿quién es el que ha vivido más? Génesis 5:27. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Por qué? Porque no va a haber enfermedades, todo va a ser, digamos, ya definitivamente algo que encontramos en el milenio. Ahora bien, incluso hay un pasaje más que se los puedo mencionar, 65:20, Isaías 65:20, ¿qué dice? No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. El niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, de todas maneras, digamos, cuerpos mortales van a tener también muerte, ¿no? Pero no así los cuerpos glorificados, que nunca más conocerán muerte. También es necesario considerar en todo esto, habrá un remanente salvado por gracia dentro del pueblo judío, que entrará en el milenio con cuerpos mortales. Entre estos se cuentan los siguientes. Un remanente quiere decir un resto del todo, ¿no? Aquellos que en el tiempo de la gran tribulación van a ser protegidos por el Señor. 1.
Aquellos protegidos por el Señor en el desierto durante 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 3 años y medio. 3 años y medio. No es, digamos, todas las semanas son 7 años, pero 3 años y medio iniciales y 3 años y medio finales. La gran tribulación va a ser los 3 años y medio finales, va a ser terribles juicios que van a caer sobre la tierra. Ese tiempo va a ser protegido, ese grupo. Aquellos que padecerán también un terrible tiempo de sufrimiento, al extremo de que al final de la gran tribulación Jerusalén estará a punto de ser destruida. Este remanente de Israel clamará en su angustia y será escuchado por el Señor. Las naciones del mundo se volcarán en contra de Jerusalén, matando a las 2/3 partes de Israel. Al final de la gran tribulación, todos los sobrevivientes judíos salvos que se encuentren en diferentes lugares de la tierra serán reunidos en Jerusalén a fin de participar del milenio. Vamos a los pasajes correspondientes. Isaías capítulo 10, versículo 21. Isaías capítulo 10, versículo 21. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 10:21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Hoy podemos afirmar esto en el Israel nacional, que tiene por capital Jerusalén. No, está endurecido en parte. Si uno visita, ya les comentaba, visita Jerusalén, va a encontrar la religión del judaísmo, donde no reconocen a Jesucristo como Mesías. Amén. ¿Ya? Amén. Dice, el remanente volverá, pero dice, el resto volverá, ¿no? Volverá al Dios fuerte. Amén. Porque si tu pueblo, o Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Amén. Eso está precisamente en Isaías, ¿no es cierto? 10, 21, 23. El Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ahora bien, capítulo 11 de Isaías, 11:11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Por esta palabra entendemos, hermanos, que el Señor no ha desechado a Israel como Estado, como nación. Hay un pueblo, hay un remanente que Él conoce, que Él sabe que va a recoger y que va a salvar. Amén. No es, aunque dice lamentablemente, aunque Israel sea como en cuanto a habitantes como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Amén. Ahora bien, Ezequiel, este versículo veremos, Ezequiel capítulo 39, 25 al 29. Ezequiel capítulo 39, Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Me mostraré celoso por mi santo nombre. Ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel, dice el Señor. Entonces está refiriendo a la restauración
de Israel que se encuentra en este tiempo endurecido en parte. Oseas 5:15 es el primer profeta menor en la lista después de Daniel. Oseas 5, capítulo 15. Un pasaje que nos muestra 5:15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Busquen mi rostro. ¿Qué dice? En su angustia me buscarán. Realmente la Biblia es increíble, ¿no? ¿Cómo en el tiempo cuando ha tenido el conflicto de la Franja de Gaza, muchos han tenido esta vivencia? En la angustia, soldados judíos, israelitas, han clamado y el Señor se ha manifestado a ellos y se han convertido al Señor. Y han podido ver realmente que Jesucristo es el Señor. Cuando vuelve el Señor, incluso habrá un remanente que lo está esperando. Verán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Hoy están endurecidos en parte, pero un día el Señor levantará el velo para que puedan ver realmente al Señor. ¿Amén? Amós 9:9. Otro profeta menor, Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en su criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Dice, ¿verdad? En este tiempo es el endurecimiento, ¿verdad? Pero que ya el Señor tiene preparado un tiempo en que el Señor, como dice el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cesaré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Está hablando de la restauración de Israel. Y este pasaje fundamental que vamos a leer inmediatamente. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículos 16 y 17. Zacarías capítulo 9. Un ratito. Perdón. Vamos a ver, un ratito. Zacarías capítulo 12. 12, por favor. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Amén. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Cuándo será este momento? Cuando el Señor venga con su iglesia. Y entonces ese remanente guardado por Dios durante el tiempo de la gran tribulación podrán ver al Señor y verán al que traspasaron, entenderán que al que habían traspasado no era pues. Vamos viendo algunos más. Romanos 9, ya en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, versículo 27, 9:27. Y aquí afirma esto, ¿no? Porque hay otro pasaje que menciona que dice, y es entonces en ese tiempo todo Israel será salvo. No en realidad todo en el sentido de cantidad, sino de remanente, porque aclara aquí. Romanos capítulo 9, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿qué dice? Tan solo el remanente será salvo. ¿Ven? Tan solo el remanente será salvo.
Y más adelante, en Romanos también, capítulo 11, versículo 25. 11, 25. Que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Hasta que el último no judío se convierta. Amén. Cuando haya cumplido todo ese plan de conversión. Amén. ¿No? Pero, dice, le ha acontecido endurecimiento en parte, ¿no? Ahora bien, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Pero, aunque sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Por último, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Por si acaso, hermanos, en el estudio que se hace del libro de Apocalipsis, con detenimiento, con detalle, encontramos un capítulo, que es el capítulo 12, que habla de la mujer y el dragón. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Y quién es esta mujer? La religiosidad romana ha aplicado a María, pero nada que ver. Esta mujer que habla Apocalipsis capítulo 12, ¿nosotros qué? Israel. Cuando se lee desde el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿no? ¿Por qué entendemos que es Israel? Por las palabras que manifestó el Señor a la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Ahora dice, más adelante vamos a ir precisamente en este capítulo 12, en el versículo 6, que dice: la mujer huyó al desierto, o sea, Israel huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es eso? Que es como para esconderse, por decirte. Pero cualquiera sea el lugar que el Señor escoja, va a guardar a ese remanente durante ese tiempo, para que después, cuando ya se instaure el reino milenial, puedan entrar al milenio y reinar con Cristo por 1000 años. ¿Amén? Ahora bien, viendo este aspecto del milenio, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, ocupan una posición relevante en el reino milenial o el milenio. ¿Por qué? Se cumplirá plenamente la profecía sobre la total restauración nacional de Israel para ser puesto como cabeza de naciones. La Biblia, la palabra profética menciona a Jerusalén como la ciudad del gran rey. No ha dejado de ser, a pesar de que en este tiempo está contaminada, hollada, por la existencia de 3 religiones: el Islam, el catolicismo y el judaísmo, ¿no? Y otras tantas sectas y doctrinas de error que han contaminado, evidentemente, en este tiempo. Es más, lamentablemente, incluso el enemigo de las almas ha incursionado con fuerza contra esto, y se va a hacer, digamos, un festival, el más grande de Medio Oriente, del orgullo gay. Imagínense en Jerusalén, ¿no? Entonces está siendo pues hollada, ¿no? Pero va a ser totalmente limpiada para que nuestro amado Señor Jesucristo pueda reinar desde ahí 2000 años. Amén. Ahora bien, nuestro Señor reinará sobre las naciones desde Jerusalén y desde el templo judío reconstruido. No se olviden,
¿Quiere usted ver acerca de detalles de ese templo? ¿Ahorita hay templo en Israel? No, hay una explanada. Solamente queda el muro de los lamentos, que era un muro exterior, porque del templo no quedó piedras sobre piedras, ¿no es cierto? Es una explanada la que hay. Pero en el milenio va a haber templo, que está descrito, ya les dije, en Ezequiel, capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 8 capítulos que mencionan el templo del milenio. Ahora bien, de allí saldrá el derecho y la ley para toda la tierra. Nuestro Señor regirá las naciones con vara de hierro, lo que se expresará en una verdadera justicia en toda la tierra. Amén. Lo veamos en Isaías capítulo 2. Podemos volver a leer Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Un capítulo muy importante porque nos habla de algo que es fundamental. El centro de todo el reino del milenio va a estar en Jerusalén. Isaías capítulo 2, otra vez veremos por su importancia este capítulo y estos versículos. Podemos leer desde el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 2? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados. ¿Y qué dice? Correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Qué dice? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Vamos más adelante al capítulo 11 de Isaías, versículo 3, que dice, 11:3, pasajes que mencionan acerca del reino milenial. Le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es decir, necesariamente el problema, digamos, es que muchas veces hay situaciones en las cuales personas que cometen delitos quedan impunes por corrupción o por dolo o por coima o pagar para que no se haga la justicia como tiene que ser. Pero no va a ser así en el milenio. Porque dice el versículo 5, dice, será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Amén? Ahora, ¿por qué decimos que habrá justicia, gozo y paz? Una expresión de la naturaleza caída, del mundo caído que vivimos, por ejemplo, es la fiereza de los animales del campo, del león, de los etc. Esa fiereza es una expresión de la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque en el milenio, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 6? Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías serán echadas juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué bendición realmente lo que va a pasar en ese tiempo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entendamos este versículo 10. En el milenio, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿por qué dice raíz de Isaí? ¿Quién era padre de David? Isaí. Y el Señor es raíz y linaje de David. Amén. Por eso dice la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, como bandera, los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿A qué se está refiriendo? Al templo del milenio. Su habitación será gloriosa. ¿Amén? Nada más me pongo a pensar, imagínense ustedes que ya esto ya sería una realidad. Que el Señor Jesús estuviera en Jerusalén reinando. ¿Qué no haríamos para llegar a Jerusalén, no? ¿Se dan cuenta? Pero se va a dar en el tiempo del milenio. Vamos más adelante. Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, Jerusalén. Consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. En este tiempo, no podemos decir que alguna vez se ha hablado de esto como que si ya es en este momento el cumplimiento en Jerusalén. No, esto es en el futuro. Si bien Israel ha vuelto a ser nación, ha vuelto a ser Israel, el Estado de Israel, pero muchas veces lo que menos hay es gozo, ¿no es cierto? Hay más bien inquietud. Es un pueblo que está hambriento de paz, no hay paz. Pero el propósito del Señor es que su pueblo, el Estado de Israel, pero el Israel restaurado, el Israel rescatado, juntamente con el resto de las naciones, experimenten un reino de justicia, gozo y paz. Amén. Ya. Vamos a algunos pasajes más, por favor. Sofonías es otro profeta menor. Sofonías capítulo 3. Así revisamos. Si alguna vez no has escuchado que había un profeta llamado Sofonías, ahora sí. Capítulo 3, versículo 14. Sofonías 3, versículo 14. ¿Qué dice? Canta, hija de Sión, da voces de júbilo Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Oye, para que promete ser esto una esperanza, pero maravillosa, ¿no? En aquel día, en aquel tiempo, se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Realmente es tremendo lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En este versículo 17, comentaristas han relacionado también esta expresión de callará de amor cuando el Señor Jesús estuvo en su pasión y muerte en la cruz del Calvario. Y hay un título que dice, cuando el cielo guardó silencio. Mientras el Señor Jesús moría de una manera tan cruel y tan terrible, el Padre calló, ¿no? Porque bien pudo, qué sé yo, ordenar
que un ángel nomás podía hacer y deshacer ahí, ¿no es cierto?, a sus enemigos. Pero por amor cayó, ¿no es cierto? Y por amor el Señor entregó su vida. Callará de amor. Ahora bien, dice versículo 18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo, aquel tiempo se está refiriendo al milenio. En aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Pregunto, ¿ahorita Israel será alabanza y renombre? Ahorita Israel es mal visto, ¿no es cierto? Y odiado, digamos, por muchos. Pero ese tiempo el Señor restaurará a su pueblo y será para alabanza. Y dice, en aquel tiempo, yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. La restauración del pueblo. Zacarías capítulo 8, versículo 1 al 3. Zacarías capítulo 8. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo te recibiré monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Cuando a veces se trata de hacer ver como que en este tiempo Israel ya ha sido desechada por Dios y que la iglesia ha ocupado su lugar, todo esto entonces no cabría, no tendría sentido, ¿no? El Señor siempre tiene un propósito para con Israel hasta el final. Por último, Zacarías capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aquel día dice 13:1. 1 y 2. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Restauración de Israel. La restauración plena del pueblo de Israel. Bien, estos aspectos que hemos ido viendo acerca del milenio nos hablan pues de un reino milenial donde mora la justicia, gozo y paz. Definitivamente va a tener que ser necesariamente una restauración de todas las cosas. ¿Cuántas veces se escucha decir que el mundo necesita cambio? Y hay gobiernos que dicen recetas, que dan recetas, líderes políticos que dan recetas y dicen esto y el otro, y por aquí, por allá, pero vez tras vez el corazón del hombre perverso y engañoso y malo, lamentablemente no ocurre tal. Porque la tierra no conocerá, y eso hay que enfatizar, hermanos queridos, la tierra no conocerá justicia, no conocerá paz sin que se tome en cuenta al príncipe de paz. ¿Qué nos toca entonces a ti y a mí? ¿Qué nos toca entonces? ¿Escapar? Irnos al, no sé, al campo. No, nos toca en medio de una generación maligna y perversa iluminar como luminares, haciendo la diferencia, mostrando que si el que no hace negociados es un gil, como dicen, no, yo no, un pueblo de Dios verdadero, un pueblo de Dios genuino, fiel, no
se aparta de todo eso y resplandece para el Señor. No, digamos, manifestando una perfección que no la tenemos, sino una santidad a la que nos llama el Señor. ¿Qué significa eso? Apartarse para Él. Apartarse para Él, ¿qué significa? Estar de acuerdo con su palabra, de acuerdo con sus mandamientos, de acuerdo con sus ordenanzas, de acuerdo con lo que Él dice. Amén. Eso es santidad, apartarse, estar de acuerdo con todo eso, ¿no? Y lo que no, entonces rechazarlo. Rechazarlo porque eso no es de un pueblo que el Señor ha llamado a santidad. ¿Amén? Para concluir, hermanos queridos, este estudio del reino milenial, vamos a ver algo que voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Inicialmente, ¿qué dice Génesis 1:1? Génesis 1:1 dice algo que en realidad tendría que ser, en vez de la Reina Valera 60, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En realidad tendría que decir: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, porque Dios no tiene principio de días ni fin de días, es el eterno Dios. Ahora bien, el eterno Dios en la eternidad siempre ha estado el Señor. En el tiempo de Dios que se llama Kairos. En ese tiempo de Dios vemos y encontramos en la palabra algo que para un mejor entendimiento se menciona en forma didáctica para entender. Se habla de una eternidad pasada y una eternidad futura. Si hablamos de eternidad, no tendría que haber eterno, pasado o futuro, siempre es eterno, ¿no? Pero es para entender esto. Una eternidad pasada donde el Señor siempre ha existido. En esa eternidad el Señor le ha placido poner el cronos del hombre, el tiempo del hombre. Dios es el eterno, el kairos de Dios, la eternidad. Pero ahí le ha placido poner el cronos. El cronos es el tiempo. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay un plan establecido desde ese momento hasta el fin. Y todo tiene que cumplirse. Y ese plan de las edades y de los tiempos, de eternidad a eternidad, empezando la eternidad, terminando la eternidad, ese plan que estamos viviendo hoy, desarrollando rumbo al cumplimiento pleno, ¿no? Es lo que se llama el cronos del hombre, el tiempo del hombre, los días, los meses, los años, etcétera, etcétera. ¿No ven? Conforme nos vamos acercando al cumplimiento. ¿Qué estamos esperando? Ya lo hemos compartido. Estamos esperando la venida del Señor, ¿no? En el sentido de que es el arrebatamiento, que no es en realidad la segunda venida. Es el Señor que viene a recoger a su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Transforma los cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo de todas las edades y todos los tiempos resucitarán y juntos iremos al encuentro del Señor en el aire. Nos vamos. El Señor quita de la tierra a su novia, ¿no es cierto? Para empezar, marca el inicio de la gran tribulación. Esa gran tribulación profetizada por el Señor, ¿no es cierto? Y que dijo, será entonces un tiempo de gran tribulación como no la hubo ni la habrá en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué es esto? Por la maldad, por haberse no sumado, por haberse multiplicado la maldad. Entonces el Señor va a poner orden en todo este desorden. Algo que a veces no gusta escuchar en los hermanos es, por ejemplo, aspectos como el narcotráfico. No tiene solución. No tiene solución. La solución la va a dar el Señor en su venida. ¿Por qué no tiene solución? Por lo que se ve. Mientras los gobiernos en su, vamos a decir, buena voluntad, disponen 10 para el combate contra el narcotráfico tiene 1000 para corromper a 1000, ¿no es cierto? Entonces, esto es terrible. Se cumple lo que está escrito, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué nos toca? Orar y clamar al Señor para que más y más vidas el Señor pueda extraer de ese infierno que es la adicción de la droga, la adicción del alcohol. Más y más vidas vengan al conocimiento de la verdad. Eso nos corresponde y nos toca.
Amén. Hasta el tiempo en que se dé lo que tiene que darse. Mientras estamos desarrollando nuestras actividades seculares como Dios manda. ¿Y cómo Dios manda? Correctamente. Sin participar del cohecho, del soborno, de hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Amén. Manteniéndonos como un pueblo santo, un pueblo de reino y sacerdotes y gente santa, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta la venida del Señor. Amén. Nos vamos con Cristo, volvemos con Cristo después de la gran tribulación. Cuando habrá la resurrección de los salvos del Antiguo Testamento, también habrán quienes pasen la tribulación y sean salvos los 144,000 judíos, que serán los que lleven el mensaje a sus hermanos judíos, indicándoles qué es lo que está pasando, por qué está pasando los juicios, explicándoles la palabra. Amén. Los 2 testigos, que van a ser 2 profetas, que están también mencionados en Apocalipsis. Amén. Y un remanente judío, evidentemente muchos. Algo que nada más les recuerdo en Apocalipsis capítulo 7, de los sobrevivientes de la gran tribulación, o de los que sean salvos después de la gran tribulación, algo que parece increíble, ¿no? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aparentemente parece que se tratara después del rapto, ¿no? Después del rapto aparece esta gran multitud que nadie podía contar, pero no se trata de la iglesia, se trata de los que están muriendo en la gran tribulación, que no han participado del gobierno de la bestia ni se han dejado marcar. Porque dice más adelante, ¿qué dice más adelante? ¿No? Entonces versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es impresionante cómo realmente en este tiempo tan duro va a haber muchísima gente que se convierta al Señor, y por eso también van a ser salvos. Amén. Ahora bien, una vez concluido la semana 70, cuando el Señor venga con su iglesia, con nosotros, verán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces también van a entrar al milenio, ¿no es cierto? Sobrevivientes, pero con cuerpos mortales. Van a ver con cuerpos mortales. En el milenio van a haber cuerpos mortales y cuerpos glorificados. Hemos ido viendo algunas características del reino milenial: de justicia, gozo y paz. Este punto que quiero hablar es lo siguiente: la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad divina. Amén. Al Padre le plació ser la autoridad perfecta. Al Hijo, la obediencia perfecta. Y al Espíritu Santo, el poder perfecto. En su amor y en su misericordia, a la divinidad le plació enviar a su Hijo para salvar lo que se había perdido. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, participó de nuestra humana debilidad. Como hombre, porque era hijo de Dios, nunca dejó de ser Dios. Hijo del hombre, en su naturaleza humana. ¿Amén? Fue Dios hombre, Dios en su calidad de hombre. En su calidad de hombre fue el ejemplo perfecto para nosotros. ¿Cómo tiene que ser? Sujeto al Padre, en obediencia al Padre. Sujeto al Padre, obediente al Padre. Cuando fue identificado por el profeta Juan el Bautista, aquí, el Verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Profeta profetizó sobre él.
esa profecía se acercó a Juan, que bautizaba en el Jordán, ¿y qué le dijo? Bautízame. No, yo no puedo, tú tienes que bautizar. ¿Qué significaba ese bautizo? Inicialmente, es la representación de la muerte y la resurrección de Jesús. El bautismo cristiano. El primero que participó de eso como aceptando la profecía. Sí, yo soy el Cordero de Dios que va a morir y que va a resucitar. Por eso se abre el cielo y se escucha al Padre decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se haya cumplido el plano, porque ahora él como el Señor, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros todos los días. Intercede por nosotros. Está todavía, digamos, en el ministerio de salvar vidas. Cuando se haya concluido todo, el hecho está que hemos leído, los 3 hechos está, el tercer hecho está, se cumple todo, el Señor volverá con el Padre, volverá a ser lo que siempre fue, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vamos a ver al final. Primera de Corintios, capítulo 15. Al final del milenio, nuestro Señor Jesucristo, como el eterno Hijo de Dios, entregará el reino al Padre eterno y luego comenzará el reino final y eterno de Dios y del Cordero junto a su pueblo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 y 25. Por si acaso, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla de algo que es maravilloso. Primera de Corintios, capítulo 15. De todos los milagros que hizo el Señor en su ministerio en la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿cuál creen que haya sido el más grande? ¿No? La resurrección. ¿Quién había resucitado muertos antes? ¿No es cierto? Entonces fue algo maravilloso. Es decir, resucitar. Entonces, el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla acerca de la resurrección como algo que es vida después de la muerte. Pero vamos a irnos concretamente a los versículos 24 y 25. ¿Qué dice? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, ¿qué dice? Todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿A qué se está refiriendo? A los principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Ahorita el Señor tiene enemigos? Claro. Hay enemigos de la cruz que no quieren aceptar. Cuando haya sujetado a todos sus enemigos y puesto, como dice, ¿no? Irás a la diestra del Padre hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando haya vencido todo dominio, todo principado, ¿no es cierto? Sujetado, ¿no? Dice, el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Amén. Entonces, 24 y 25. Porque, versículo 25, ¿qué dice? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será vencido, que será destruido, es la muerte. Porque versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente, se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28, podemos leer todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pregunto, ¿en este momento todo le es sujeto al Señor? Él domina sobre todo. Pero hay gente que no se sujeta. Entonces hay una voluntad perfecta para aquellos que voluntariamente nos sujetamos al Señor. Pero hay la voluntad permisiva, que son aquellos que hacen y deshacen, pero están sembrando para muerte. Amén, ¿no es cierto? Pero al final
Todo va a ser entregar. Es como si el Padre le hubiera encargado algo. Y el Hijo cumple perfectamente todo hasta el final, el cumplimiento de todo. Entonces vuelve con el Padre a ser lo que siempre fue. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por ello, digamos que Apocalipsis, ya concluyendo, Apocalipsis capítulo 21, 1, ya después eso se entra a la eternidad. Después del milenio que viene, el juicio ante el trono blanco. Y después del juicio ante el trono blanco, entramos a la eternidad. 21, 1. De un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y hay un detalle. En el milenio todavía va a haber océanos y mares. En la eternidad. ¿Habrá? ¿Qué dice aquí? Vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué es lo que más hay en la tierra? Agua. Agua. Pero ya no existe más en la eternidad futura. O sea, en la eternidad que... eternidad. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Que estamos en una travesía de la eternidad a la eternidad. Pero alguien podría decir, a ver, un ratito. ¿Usted me está diciendo que yo soy eterno? Tenemos... Si usted se fija en el cuerpo, no es eterno, usted ya está avanzado en añitos. Pero lo que es eterno es el alma. Entonces nosotros nos ha puesto eternidad en el corazón, acá en el interior, es el alma. Ahora, ¿nosotros qué? ¿Qué cosa pues? ¿Cuánto tiempo tienes en la tierra? 20 años, 30 años, 40 años, y estás aquí unos añitos. El Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Le ha placido ponernos en este tiempo. Para este tiempo vinimos. Para este tiempo el Señor nos trajo acá. Como le ha dicho el tío a la reina Esther. La reina Esther. No sé que para este tiempo llegaste a ser reina. Por eso el Señor tiene un propósito para nosotros en este tiempo. El tiempo Cronos. Para que después haya recompensa en el Kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Donde ya no hay más tiempo. Entonces es importante entender esta parte. Amén. Ahora, justamente de eternidad a eternidad. Empezó en la eternidad, terminará en la eternidad. Pero para que llegue a la eternidad futura, tiene que cumplirse todo el plan. Todo el plan. Amén. Por ello el milenio será la restauración de todas las cosas al estado original antes de la caída, como una señal de que vivimos los últimos días. Toda la creación está precisamente con dolores de parto y gimiendo a una, esperando su redención. Este cuerpo, es interesante este punto para concluir, hermanos. El engaño de Satanás le hace creer al hombre inconverso, al hombre que no conoce al Señor, que este cuerpo hay que tratarlo bien, dándole gustos, y muchas veces incursiona en vicios, incursiona en una serie de cosas, creyendo que con eso está satisfaciendo el cuerpo. Yo me trato muy bien, y eso es realmente vida. No, eso es muerte, ¿no es cierto? Porque estás destruyéndote poco a poco. De lo que se trata precisamente entender que todo lo que tenemos es prestado. Espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo también tenemos que cuidarlo, ¿no es cierto? Por eso, y para concluir, todo nuestro cuerpo tiene que ser guardado irreprensible, sin tacha, para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer, ¿qué dice? 5:23. Y
El mismo Dios de paz os santifique, subraye, por completo. ¿Qué va a decir por completo? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Amén, hermanos, hemos de esta manera concluido este estudio, dando gracias al Padre en el nombre de Jesús. Puedan revisar los versículos que hemos ido desarrollando para que ustedes vayan teniendo más conocimiento acerca de este tiempo que la Biblia menciona como el reino de 1000 años o el milenio. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por advertirnos, Señor amado, de todas estas circunstancias, todo esto que está pasando, y saber que hay una bendita y maravillosa esperanza en medio de lo que puede estar sucediendo en las naciones, y en nuestra nación también, Señor amado, porque sabemos que todo esto responde a una naturaleza caída, Señor, pero sabemos que la esperanza bendita viene contigo, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Entregamos todo esto a ti, Padre.